Es jefe de seguridad informática en Visa de Argentina. Se desempeña en ese cargo desde el año 2000 y hace 28 años que está dedicado a esta especialidad en el circuito financiero. Juan, toda tuya. Bueno, buenas tardes. Bueno, el título de la charla que vamos a tratar es prevenir antes de curar, y lo que vamos a hacer es charlar sobre el monitoreo y acciones preventivas. Un poco lo que se va a ver es la contraparte de lo que estaban explicando recién, que es cuando se producen y se roban los datos, de qué manera podemos atajar un poco y evitar que obviamente un problema de vulnerabilidad nos llegue a impactar y nos tire para atrás, al menos poner un paliativo en un montón de formas de cómo trabajar. Para antes de empezar y hablar de los monitoreos directamente, primero vamos a mostrar un poco un entorno en el cual está inmerso la seguridad o la gestión que se va a desarrollar de seguridad de la información, para poder definir cuáles son las variables que afectan a esta gestión y de qué manera vamos generando o construyendo el proceso de monitoreo, los procesos también de acciones reactivas ante el hallazgo de estos eventos que nos permitan poder hacer una decisión de cómo solucionarlo, y también acciones preventivas. Por lo menos vamos a dar una visión de cómo poder encarar acciones preventivas o proactivas para que nos ayuden a evitar los eventos o a evitar los incidentes. Entonces vamos a hablar un poco de cómo está inmersa un área de seguridad informática dentro de la organización, y para esto diremos que la seguridad informática dentro de una organización se sustenta en base a tres basamentos particulares. Uno es con respecto al apoyo político, la dirección de la empresa. De esta recibimos el apoyo político, nos indican los objetivos sobre los cuales tenemos que delinear nuestra estrategia de seguridad, y también nos van a proveer la inversión necesaria como para poder solventar la gestión. Otro de los basamentos es la propia gestión de seguridad, o sea, la capacidad, la legalidad de la gente que esté llevando adelante la gestión, y obviamente todos los elementos que vamos a contar para poder armar un buen programa de seguridad o una buena estrategia para poder llevar adelante la gestión de seguridad y poder aplicar acciones políticas, acciones analíticas, acciones proactivas con las cuales vamos a trabajar, y acciones detectivas y reactivas, que es lo que trataremos puntualmente sobre lo que es de monitoreo. Y una tercera pata, que es el personal que esté incluido dentro de los entornos que vamos a segurizar. La gente que esté inmersa dentro de la plataforma que va a ser segurizada es muy importante, tanto a nivel receptivo, como decir que ellos compartan el interés por la seguridad porque son responsables de esto, y sin el apoyo de ellos llevar adelante una gestión de seguridad se hace verdaderamente prácticamente imposible. O sea, si la gente a la cual estamos cubriendo no presentan algún tipo de facilidad, es bastante complejo. Como explicaban recién a nivel del phishing, si la persona que recibe el phishing simplemente pone aceptar, completa todos sus datos y los envía, la verdad es que es bastante complejo armar estructuras de seguridad para impedir que estas cosas pasen. Normalmente tenemos que abrir canales de comunicación, tratar de concientizarlos, tratar de educarlos, aunque es bastante difícil según el ambiente en que hoy lo tratamos. O sea, internamente en una empresa es relativamente sencillo armar una línea de concientización, enviarles preguntas o abrir e-learning, tratar de informarlos o ponerlos al tanto, dar un curso. Pero cuando hablamos de comunidades de millones de personas, salir con un mensaje que quizás sea un poco de sembrar miedo, esto a veces provoca impactos que van en contra de los objetivos del negocio, que es lo que nos impone la primera directiva que estamos viendo, o el primer basamento, que es el objetivo del negocio. Muchas veces estas variables nos obligan a adaptarnos y a manejar el sistema de la gestión de la seguridad de una manera para manejarnos en un ambiente que quizás sea vulnerable, pero es la regla del juego y es como hay que someterse. Volviendo un poco a la dirección de la seguridad, planteamos que tenemos que tener el apoyo de la alta gerencia, definición de estrategias con respecto al negocio, retornos de inversión, que es lo que vamos a tener que informar, o de la medida que vamos a tener que medir nuestra gestión de seguridad para poder obtener nuestras inversiones, y requerimientos, variarnos o ajustarnos a requerimientos legales y regulatorios.
Puntualmente todas estas variables no son las que nos manejan, nos dirigen a cómo debemos formar la gestión de seguridad, cuál es la estrategia que tenemos que delinear para poderla llevar adelante. Y acá encontramos distintos tipos de choques, como diríamos, normas incuestionables versus negocios, la bendita balanza. Lamentablemente nos presentamos contra eso. Nosotros, la gente de seguridad, normalmente somos muy de buscar soluciones que sean seguras. No obstante, esto quizás no sea una buena solución para el negocio. Como ejemplo, si tenemos que definir un acceso a un aplicativo, normalmente diríamos que tendría que ser a través de usuario, password, una password que tenga 8 caracteres, que sea alfanumérica, que tenga que tener mayúsculas, minúsculas, que tenga que intervenir un carácter especial, que sea generada aleatoriamente, que no pertenezca a ningún tipo de diccionario. Y después tratar de no olvidarte. Porque si te olvidas de la password, te obligo a ir a la dirección de seguridad con un documento en la mano para identificarte. Pero como puedo dudar y pudo haber un robo de identificación, te remito la password a tu jefatura o a tu departamento para que tu jefe te la entregue en mano. Diríamos que es muy seguro, pero verdaderamente operativamente dentro de una empresa nos va a odiar todo el mundo. Entonces ese tipo de planteos nos van a forzar a flexibilizar estos controles o estas medidas de máxima de seguridad. A través de eso vamos a tener que ir abriendo canales de vulnerabilidad. O sea, sabemos que al quitar este tipo de limitaciones o este tipo de normas rígidas de seguridad, vamos armando un entorno más vulnerable. Y acá aparece un término que es la diferencia entre seguridad y confiabilidad. Seguridad sería lo que es muy intrincado y tratar de poner muchas trabas. Confiabilidad es dar la posibilidad de utilizar este tipo de pulir los cantos, las aristas que marcan a nivel de la seguridad para poder brindar una facilidad al usuario. A través de esto y generar las vulnerabilidades es el desafío que tenemos a nivel de armar una estrategia que nos permita limitar este tipo de vulnerabilidades o detectarlas de alguna manera en tiempo y forma. La aceptabilidad del riesgo y el monitoreo y la reactividad es una de las soluciones posibles para ver una parte de esta gestión. Dentro de lo que es la gestión propia de la seguridad, y tratamos de dividir en partes las acciones que llevan adelante una gestión de seguridad, podemos detectar que hay un control y un monitoreo para poder avanzar sobre esta detección de este tipo de vulnerabilidades o este tipo de incidencias, a través también de análisis de vulnerabilidades que nos van a permitir generar un planteo de respuestas a estos incidentes que se van a producir, manejando y estudiando la madurez y métricas de control que tenemos aplicadas sobre los procesos, y armar una matriz de riesgo o un análisis de riesgo para iniciar y armar acciones proactivas que puedan permitirnos el desafío preventivo de evitar que se pueda producir un incidente. Naturalmente manejándose permanentemente, abriendo canales de comunicación, tratando de manejar una constante comunicación con el resto de los sectores. Puntualmente, y ya yéndonos a nivel de monitoreo, el monitoreo en sí es una evaluación de eventos. Lo que tenemos son eventos de millones de eventos a través de distintas fuentes. Fuentes que pueden ser sistemas operativos, pueden ser de Linux, de Active Directory, pueden ser de mainframe, de una AS400, de distintos tipos de fuentes de aplicativos, aplicativos de control transaccional, aplicativos de acceso a redes, aplicativos de controles físicos, controles de accesos a edificios. Tenemos una masa de eventos que es inmanejable cuando la vemos a primera vista. Y de esta masa de eventos es la que tenemos que detectar o filtrar y poder capturar aquellos que sean verdaderamente incidencias a nuestra operatoria fundamentalmente o que nos impacten al negocio. A través de estos filtros yo voy a poder detectar aquellas anomalías o aquellos incidentes particulares sobre los cuales tenemos que trabajar y los que tenemos que fijarnos para poder aplicar alguna solución. ¿Cómo manejamos toda esta masa de datos? Bueno, pues aplicando herramientas expertas o herramientas inteligentes, minería de datos. La idea es tratar de centralizar en una plataforma en común, una plataforma de sistemas con la cual poder evaluar toda esa masa de datos, interrelacionar las distintas funciones y datos que se presentan de cada una de las fuentes para poder evaluar comportamientos, poder evaluar cuál es verdaderamente un falso positivo o un problema de incidencia dentro de ese nivel que presentan la evaluación del monitoreo.
Esta es una de las partes más importantes con las que tengo que contar y una de las herramientas fundamentales, ya que de otra manera manejar una masa tan grande de datos es prácticamente imposible. Y bajando a detalle de lo que estaríamos presentes dentro de una evaluación, de los eventos, vemos eventos de distintos sistemas y distintas fuentes. Para ponernos en un ejemplo, es muy fácil encontrar de repente eventos de logs o intentos de logs. Alguien está intentando entrar al sistema y detectamos que hay un planteo de intentos de logs. Tenemos detecciones de ataques detectados por IPS, detectados a través del firewall. Tenemos detección de un virus que ha tratado de entrar. Tenemos detección de un comportamiento de un usuario que normalmente ingresa en horarios particulares dentro de nuestros sistemas, accede normalmente a sus aplicaciones y de repente encontramos una variación, ha entrado a sistemas que normalmente no ingresa o ha hecho movimientos de datos que normalmente no hace. O yéndonos a un entorno de sistema de pagos con medios electrónicos, encontramos un cliente que normalmente trabaja y compra transaccionalmente dentro del ambiente Capital Federal, Buenos Aires, y de repente encontramos una transacción que se generó en Indochina. O vemos un usuario que tiene su media de consumo alrededor de 300, 400, 500 pesos y de repente hace una compra de 10.000 pesos. Esos son todos eventos que el sistema va detectando, nos va a marcar, nos va a decir que hay una incidencia, nos va a decir que es algo que tenemos que llamar la atención y hay que evaluar. Todo esto lo manejamos con una buena definición o una buena arquitectura o un diseño dentro de nuestros sistemas de monitoreo. Naturalmente que vamos a tener que trabajar, analizar, tratar de buscar cuáles son las variaciones o las variables que a mí me permiten llegar a esos datos, que son los que generan las incidencias, como decir en el caso que hayan sido datos que fueron capturados a través de phishing y que son empleados dentro del sistema bancario o empleados dentro de un sistema de compra. Naturalmente que nos pasa permanentemente. Recibimos ataques de phishing, estimo que en el mes son alrededor entre 40 y 50 tipos distintos de phishing. Y naturalmente sabemos que hay usuarios que ingresan y ponen los datos porque también nos aclaran y nos envían alertas que nos dicen si hemos entrado al sistema y demás. En el caso de estar alertados, naturalmente se bloquean los productos que tiene la persona y automáticamente ya el dato quedó inhibido. Pero en otros casos que la gente por vergüenza o por desconocimiento efectuó la exposición del dato y no dicen nada, naturalmente que tenemos que tener los lineamientos como para reconocer una ruptura dentro del comportamiento que lleva adelante la persona dentro del sistema. De esa manera nosotros logramos detectar, logramos anular o logramos bloquear muchas de la información que fue expuesta dentro de los sistemas. Obviamente es el objetivo que tenemos y es el desafío que permanentemente se maneja, poder encontrar a través de esas variables, como poder reconocer a alguien dentro de un sistema que está intentando romper o está intentando acceder a una carpeta o a una base de datos o está intentando hacer algo, robarle la clave al compañero para hacer algún tipo de trabajo. Todo esto naturalmente lo que logramos a través del monitoreo hasta acá es un planteo detectivo, o sea, a nivel forense diría que encontramos un muerto o varios, pero no pudimos evitar que el incidente se produzca, o sea, hemos monitoreado. Los monitoreos no permiten prevenir una acción, sino simplemente lo que hacemos es detectarla. A partir de acá es lo que tenemos que desarrollar, que es la gestión del incidente detectado. Este es el segundo desafío que tenemos que encarar para poder llevar adelante un monitoreo exitoso. La gestión, de incidentes es un tema bastante complejo y analítico. En algunos casos es automático, como podemos ver aquellos que producen a través del bloqueo de un tercer login erróneo, o ver que un firewall corte al detectar un acceso que debe usar un servicio que no está habilitado, automáticamente lo inhibe, o un IPS que detecta alguna modalidad de ataque y automáticamente la inhibe, o un antivirus que detecta un virus. Muchas veces otro tipo de incidentes son mucho más complejos de encontrar. Algunos particularmente cuando uno detecta entre una variedad de fuentes, como puede ser, detectamos una persona ingresando un aplicativo y no encontramos la contraparte, o sea, esta persona nunca ingresó a la empresa, no tengo un control de acceso, no tengo control que se haya logueado dentro de un Active Directory. Este tipo de evidencias detecta que alguien o está usando la clave de otra persona o alguien robó la clave de la persona dentro de la empresa y se está conectando, si es que no detectamos un acceso externo. Este tipo de
manejo de control de comportamiento, identificación de variaciones de comportamiento son las más difíciles de monitorear, de poner a punto como para poderlas detectar. Y a nivel de gestión de incidentes nos lleva mucho análisis para detectar de qué manera provoco yo, cómo detener el incidente y no tener una correlación y una progresión de incidentes que me genere un incidente peligroso para la empresa. De todo lugar, dentro de la empresa con un acceso o fuera dentro de un circuito de medios de pago para que no se me expanda y que de repente una explotación de mi información surja y que me provoque todo un fraude de alto nivel que no lo podamos manejar. Toda la secuencia de lo que es la gestión de incidentes está obrada para tratar de detener después del primer incidente. O sea, apenas tengo el primero, tendría que tratar de tener lo suficiente para bloquear. Para esto, naturalmente, conlleva tener que armar toda una estrategia de análisis, un grupo multidisciplinario que pueda trabajar y tratar de definir distintos escenarios. Así como trabajamos con un plan de continuidad de negocio, en el cual involucramos un tema de impacto, sobre todo una infraestructura tecnológica, en este caso tenemos que hacer un plan de continuidad de negocio sobre casos muy puntuales y de incidentes, y tomando distintas modalidades de escenarios, sabiendo qué va a pasar. En algunos nos van a ir apareciendo en función de nuestra experiencia y en función de las tareas y los incidentes que vayamos resolviendo según nos vaya a tocar la diaria. En otros casos vamos a poder discernir y en función de las variables preestablecidas en este marco inicial que decíamos, sobre el cual tenemos que basar nuestra estrategia para diseñar la gestión de seguridad, nos pueden aparecer ya posibles escenarios que deberíamos discernir y poder analizar y tener la solución previa a que recibamos el incidente. De esta manera poder en forma reactiva e inmediata, cuando recibamos un incidente, saber cuál es la solución que tenemos que aplicar. No es una tarea fácil, es bastante compleja, pero bueno, es la manera que la tenemos que llevar adelante y acá no hay soluciones mágicas que pueda comprar un aplicativo que me resuelva todo el margen de incidentes o toda la línea de incidentes. Es mucho más por experiencias propias, más todavía que cada ambiente en particular o cada empresa en particular verdaderamente tiene un escenario totalmente distinto, variables totalmente distintas, objetivos de negocios distintos, que son toda esa ensalada, decir de alguna manera, de la que tenemos que servirnos como para poder diseñar este programa o esta estrategia de seguridad. Y acá pasamos a un siguiente paso. O sea, hasta acá lo único que hicimos fue activamos un monitoreo, pudimos llevar adelante un plan preventivo, pudimos detectar y ver cómo solucionar este tipo de incidentes, tratar de ser rápidos, pero hasta acá no hemos prevenido nada. Lo único que hacemos es tratar de tapar los penales que nos tiran y que no nos metan goles. La tarea de acción preventiva es una de las tareas más difíciles para llevar adelante, porque es encontrar sobre cada incidente qué es lo que lo produjo, cómo puedo hacer para solucionarlo, si puedo evitar que se vuelva a producir nuevamente, o por lo menos alimentar a la gestión de incidentes para facilitarle quizás alguna solución mucho más efectiva. Acá, dentro de la experiencia que tenemos, una gran mayoría de los incidentes que se producen, tanto dentro como fuera de la empresa, se deben mucho a errores. Así como decimos el caso de phishing, entregar uno abiertamente un dato a través de un llamado en una página o a través de un correo, verdaderamente es un error del usuario. O es un error del propio banco que no supo enseñarle bien al usuario cómo usar una herramienta para no caer en este tipo de tecnologías. Lamentablemente también educar es bastante difícil cuando hablamos de cantidades grandes de personas, o sea, no es tan sencillo decir, educar a una persona y hacerle entender cuáles son todas las variables que tiene que tener presentes para identificar el phishing. Medianamente los que estamos acá en esta sala somos gente técnica o gente que estamos afines a las cuestiones tecnológicas y sin embargo cuando mostraba el técnico una página y decir esta es verdadera o es falsa, muchos dudábamos, algunos por vergüenza por abrir la boca dentro de no quedar mal parado, pero en mucho en sí se dudaba. Yo mismo la verdad que lo miraba a primera vista y a simple vista uno diría, no, está bien, es buena. Entonces si a nosotros que estamos dentro del palo es bastante difícil encontrar más una respuesta puntual de cómo puedo no equivocarme, cómo le informo a un usuario común donde verdaderamente muchas veces lo único que sabe es abrir el browser, sabe que tiene que cliquear en algún lado y no le pidas mucho más porque no es lo que sabe. Entonces bajarle un planteo tecnológico, decirle todo un manual de mejores prácticas para no caer en phishing, prácticamente imposible. Y el poco que le lea, lo primero que le va a caer es un terror pánico y va a decir yo no pongo mis datos más en internet ni por casualidad, no me pidan que entre en home banking.
Entonces es bastante difícil delinear en ese sentido cuáles son las soluciones. Pero básicamente la mayoría de los incidentes se producen por errores. Si uno empieza a analizar, me atacó un virus, pudo entrar en un equipo y me generó un ruido terrible dentro del sistema. Como nos ha pasado una vez, teníamos una workstation que estaba mal configurada, no se bajaron los service pack, entró un virus, el configger, y generó una expansión dentro del sistema. ¿Provocó algún problema? No, los antivirus estaban perfectamente puestos. El sistema estaba totalmente controlado, no había manera que infectase nada. Pero generó en todas las PC un arbolito de Navidad saliendo mensajes diciendo que estaba detectando virus configger, que lo único que quería hacer era ingresar en todos los equipos. ¿La empresa se vio expuesta a un problema de virus? No, en absoluto. Pero sin embargo rompieron los teléfonos llamándonos a la gente diciendo qué había pasado con ese virus. Obviamente tuvimos que hacer toda una campaña de difusión, obviamente tuvimos que hacer una campaña de educación para que reaccione frente a esto, y el problema estuvo resuelto, pero en la primera instancia a nadie se les había ocurrido pensar que podía llegar a pasar una cosa así, sabiendo que teníamos absolutamente todos los antivirus activos y puestos sobre la última versión de generación, teníamos todos los sistemas perimetrales totalmente cubiertos, imposible que pasase nada, sin embargo pasó. Entonces el planteo de errores es muy normal en cualquier tipo de incidentes. ¿Cuál es la recomendación? Porque la verdad que en soluciones y acciones preventivas no hay una verdad justa, no hay una manera única de cómo solucionar el problema, sino que tenemos que basarnos en ver cuál es la solución que define lo que mejor parece dentro de una empresa. A mí particularmente he encontrado que la evaluación de los procesos y los procedimientos dentro de las empresas muchas veces tienen dificultades de madurez, o sea, se suelen hacer por una cuestión de necesidad, pero no se cumplen a rajatablas, y la mayoría tienen niveles de madurez bajos, con los cuales no se hace un control, un objetivo de control marcado, con el cual podemos validar que el procedimiento se cumple o no se cumple. En el caso de actualización de un equipo, si no se actualizó un equipo y nos generó un problema por una infección o un problema de mal funcionamiento, fue por un error de un técnico que no cubrió o no cubrió el checklist correspondiente a una puesta a punto de un equipo. Y con un buen punto y objetivo de control y métricas como para poderlo medir, podemos tener el control como para evitar que este tipo de cosas pasen. A nivel de la aplicación de análisis de riesgo, naturalmente podemos hacer, y fundamentalmente metodologías de control de llevar adelante procesos. Identificar lo que está puesto ahí, activos críticos, identificar al dueño del proceso para que se haga cargo y que alguien tenga como para poder responder cuando algo se haya hecho mal. Objetivos relacionados con el negocio, naturalmente que cada procedimiento, cada proceso tiene que seguir siempre las mismas cuadros del mismo cuadro referencial que cubre la seguridad, seguir el objetivo del negocio. Contar con un buen análisis de riesgo para poder tener una matriz objetiva en la cual podamos medir cuál es nuestro nivel o cuáles son nuestras debilidades dentro de todo el entorno tecnológico, el entorno mismo de la empresa, que sea funcional. Puntualmente no nos sirve, como decíamos, poner un control de password terrible, riguroso, donde lo hago ir de un lado al otro para poder validar, para tener una correcta y que no haya posibilidades de que se cometa un error, pero que esto funcionalmente no trabaje y que es más, provoque generación de errores, porque normalmente cuando imponemos algo con tanta dureza o tanta formalidad como ser una password así, estoy seguro que terminamos escribiéndola debajo del teclado o la vamos a encontrar en un papelito pegado en la pantalla. De nada nos sirvió hacer toda una cobertura de seguridad tan enroscada y tan demasiado elaborada cuando funcionalmente no sirve. El cumplimiento legal de normativas, y sí, naturalmente tenemos que estar acorde de eso, y es una de las variables principales a las que tenemos que atenernos para no quedar fuera de lo legal. Y los objetivos de control. Los objetivos de control nos marcan y nos limitan el camino para poder decir quién cumplió, quién no cumplió, y poder hacer un seguimiento y poder estar seguros del control de la madurez, las métricas y cómo avanzar dentro del sistema. En resumen, las métricas, optimizaciones y el control de la maduración es lo principal para poder lograr un entorno preventivo y podamos evitar. Naturalmente que de este entorno preventivo van a surgir la eliminación de los errores que nos van a provocar que bajen los incidentes dentro de nuestro monitoreo, como van a también a surgir cuáles son las modificaciones o los cambios necesarios que se pueden llegar a retroalimentar en el sistema de métricas o de monitoreo y de gestión de incidentes para poder facilitar todo el manejo del control. Siempre esto estamos mirando con un objetivo de decir, de alguna manera u otra, tenemos vulnerabilidades dentro de nuestro entorno, querramos o no, y es muy inteligente de nuestra parte poder manejar este control sobre estas tres características principales
para poder lograr atenuar cualquier impacto que nos puedan obviamente recaer sobre la empresa. No mucho más, dentro de un proceso principalmente tenemos que tener aceitados los procedimientos, tener una buena matriz de riesgo, cronogramas de seguimiento y optimización y controles de mitigación y métricas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda en particular, no mucho más está en la presentación, creo que fue cortita. No, concisa. ¿Alguien quiere preguntar algo en especial? ¿Un especialista en visa? ¿Sí? Ya te doy el... No, pero no se escucha porque estamos saliendo en vivo, están todas las jornadas, entonces te voy a pasar. Mi pregunta es, ¿qué motivación tiene en general una empresa financiera para prevenir cuando en general en estos casos la víctima es el cliente, ¿no? Más allá de, digamos, de la imagen corporativa que uno tiene que cuidar, y después por otro lado, un poco viendo todo el análisis de los parámetros de uso, digamos, que uno recauda sobre la persona, ¿cómo ustedes cuidan esa información que recaudan de mi comportamiento? Como el cuidado de la información, toda la información que resguarda, puedo hablar por Visa, no puedo hablar por otra entidad financiera porque no lo tengo. Puedo hablar por Visa, toda la información que está en Visa es confidencial. Nosotros manejamos un alto grado, te imaginas que exposición de datos dentro de la propia administradora lleva a tener un impacto terrible. Nosotros cubrimos 3 certificaciones anuales en cuestiones de seguridad que vienen desde el exterior y nos rigen para poder tener todas las mejores prácticas aplicadas. No tenemos opción de no cumplirlas. Eso es también parte del marco funcional que nos ponen o nos imponen para poder desarrollar la estrategia frente al negocio. Naturalmente que cuando hay una exposición de datos, impacta directamente al sistema. Cualquier sistema financiero, especialmente en lo que hablamos de medios de pago, siempre hay 3 actores principales, tenés el banco en sí y el cliente y el comercio. Los 3 están involucrados dentro de un triángulo transaccional. El comercio vende, cobra con el dinero del usuario, el usuario simplemente pasa datos, y el banco es el que distribuye, el que hace el cambio de dinero entre uno y otro. Cualquiera que utilice un medio de pago que sea en forma falsa, naturalmente siempre va a haber un faltante dentro del circuito. El circuito no tiene mella, no hay forma de meter, inyectar o sacar dinero sin que nadie se entere. Porque si alguien usó tu tarjeta, cuando venga tu resumen automáticamente vas a decir, alguien usó mi tarjeta. Obviamente el desafío desde el análisis del monitoreo es tratar de encontrar si en el caso que alguien utilizó tu tarjeta podamos descubrirlo en tiempo y forma como para que no se concrete la autorización necesaria y que no hagamos una pérdida dentro del sistema financiero. Es difícil, naturalmente que existe el fraude, no es que no se juntan y no van a provocar absolutamente nada. Actualmente nuestra tarea y nuestro objetivo es limitarlo. Así como se van mejorando las tecnologías. De a poco hoy tenemos tarjetas con banda magnética. A nivel mundial están migrando y yendo a un entorno de tarjetas chip. ¿Por qué? Y porque la banda magnética es muy fácil de robar. Por suerte acá en el país no tenemos un impacto todavía que sea severo a nivel de banda magnética, pero hay muchos países como Brasil ha migrado en forma masiva por tener un problema de fraude bastante complejo. Y hay otros países como Inglaterra, Francia, en Europa fue una migración completa prácticamente de tarjetas a chip por el problema que tenían el robo de las bandas magnéticas. Ahora, creemos también que hace falta concientizar a las administradoras y aplicar metodologías como las descritas, como para poder atajar y evitar el fuego de información. Así fuera por la tecnología que se mejore o no. Todos sabemos que también está todo avance tecnológico, toda mejora tecnológica, es un avance monetario, o sea, hay que hacer una inversión. Y es bastante complejo a veces cuando no tenés un fraude que te remarque, que te diga, tengo un problema de fraude, tener que hacer una inversión que sea superior a la pérdida. Entonces hay una serie de balanceos, una serie de puntos que hay que tomar en cuenta de por qué se hace una solución u otra. Muchas veces hablaban también de las tarjetas de coordenada. Es natural que la tarjeta de coordenada es factible que le puedan tomar los datos y que lo puedan hacer a través de un phishing. Pero convengamos también que un token tiene un costo muy alto. Y hay muy pocos bancos acá regionalmente que lo están utilizando hoy en Argentina. La tarjeta de coordenada es una solución fácil, sencilla y verdaderamente no tiene un impacto económico muy grande. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bien, Juan, muchísimas gracias. Un aplauso.